Habíamos la charla anterior hecho una introducción, digamos, contextual en general de todas las epístolas, de todo lo que son las cartas, y habíamos dicho que era mucho más que un conjunto de doctrinas. Si bien en las cartas encontramos realmente el compendio o el conjunto de conceptos de manera organizada y de manera desarrollada, incluso enseñanzas y conceptos que el mismo Jesús nos dejó y que quedan registrados en los evangelios. En las cartas es en donde encontramos el desarrollo y la aplicación, en muchos casos, de esas verdades. Pero más allá de un conjunto de doctrinas, que así se lo puede ver, si uno quiere estudiar las cartas como el conjunto de doctrinas, es ahí donde tenemos que ir. Habíamos dicho que las cartas son más bien y surgen del testimonio, y son testimonio. Habíamos citado 1 Juan capítulo 1 que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, dice Juan. Porque las cartas fueron escritas justamente por los apóstoles, aquellos que estuvieron de primera mano y que fueron protagonistas de esos hechos. Por eso tienen tanto valor los escritos bíblicos, porque uno dice, bueno, ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, yo hoy puedo recibir inspiración del Espíritu Santo y escribir una carta y quiero ponerla en la Biblia, ¿no? Primera de Edgardo Pero ¿dónde está el valor de estas escrituras? Que están escritas por los protagonistas, están escritas por los que fueron testigos oculares. Por eso dice, lo que vieron, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, los que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Qué lindo lo que dice Juan. Entonces ahí nos da una garantía de que tenemos el original acá. Entonces, no hay nada más que agregarle a las escrituras, ¿eh? No hay bulas, ni escritos de nadie, ni profecías nuevas. Todo lo que viene después puede ser de parte de Dios, pero todo ya se tiene que encuadrar en esto. Y es nuestra ancla, es lo más seguro que tenemos en cuanto a creencias, doctrinas y puntos de partida para nuestra fe. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto a la vida que fue manifestada, refiriéndose a Cristo, al Señor, y testificamos, dice Juan, y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó por medio de Jesús. Lo que hemos visto y oído, vuelve después del paréntesis a repetirlo, eso les anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengan comunión con nosotros, para que también ustedes participen de todo lo que hemos vivido nosotros y experimentado nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, o sea completo, sea pleno, ¿no? Para vuestro gozo, para vuestro desarrollo, para vuestro beneficio. Les escribimos estas cosas. Si bien lo dice Juan, pero es el pensamiento y el sentido de todas las cartas de todos los apóstoles que nos han dejado sus escritos, ¿sí? Así que partimos de ahí, podemos hacerlo, pero no es la idea de este curso que vamos a hacer de las epístolas, de verlo desde un punto de vista doctrinal. Si bien vuelvo a repetir, vamos a ver doctrina, pero la idea es el testimonio vivo de los que estuvieron ahí, los que escucharon, vieron, palparon y experimentaron de primera mano, ¿no? Bien, eso es interesante. Y habíamos también hecho esta visión general. Vimos los evangelios, el origen de todo en la persona de Jesús. Observamos al Señor. En los evangelios lo que hacemos es observarlo al Señor, haciendo milagros, enseñando, discutiendo con sus oponentes y dejándolos callados, admirándonos de su sabiduría, escuchando sus parábolas, tratando de entender con las comparaciones que él hacía a través de las parábolas verdades profundas.
Pero fue después de la revelación y de la venida del Espíritu Santo que se nos abre las puertas de par en par para entender estas verdades bíblicas. Y ahí entramos al libro de los Hechos. Y ahí vimos cómo el Espíritu Santo trabajó con personas defectuosas y pecadoras como nosotros, y fue forjando y formando su iglesia a través del fuego de la prueba, a través de la manifestación de las potencias de Dios, del poder, de los milagros, de los dones, de un montón de cosas, y de la predicación de la palabra fundamentalmente. Cómo se fue forjando eso en el libro de los Hechos, y lo vimos desde un punto de vista, si se quiere, histórico, porque justamente fueron hechos del Espíritu Santo y cómo la iglesia se fue formando. Y vemos que la iglesia no se formó porque a alguien se le ocurrió decir, bueno, ahora vamos a hacer esto y podemos hacer... No, sino que Dios iba obligando y los empujaba para acá y los empujaba para allá. Y en eso se fue armando y estructurando la iglesia. Ahora, esa iglesia formada por gente pecadora y que encima venía del mundo judío, del mundo gentil y pagano, que el mundo gentil y pagano no era un solo mundo, era una complejidad, porque el Imperio Romano estaba formado por cientos de culturas, cientos de religiones, todo mezclado, ¿no? Cientos de filosofías, había escuelas de filosofía, cada aparecía uno y con una idea nueva. Un desarrollo también del humanismo. Entonces, todas esas y prácticas paganas y odiosas, digamos, para Dios, aborrecibles para Dios, todo eso ahora metido en la cultura, y era el contexto de la cultura donde la iglesia la iba forjando Dios a través del Espíritu Santo, ¿no? Eso vimos en el libro de los Hechos. Pero también eso implicaba, como habíamos dicho, muchos problemas, porque había problemas y peligros que venían de la conexión y la relación de la iglesia con los judíos, con el tema de, ¿se acuerdan? La relación entre la ley y la fe, qué tenían que hacer los nuevos conversos, qué tenían que hacer los judíos cristianos. Después llegaron al arreglo, ¿se acuerdan? Hechos 15, donde se acordó de que los nuevos cristianos que no eran judíos no tenían que cumplir la ley, 3, 4 cositas y nada más. Pero los cristianos que eran judíos de nacimiento, ¿no? ¿Tenían que cumplir la ley o no? Y ahí estaba, ¿no? Y uno parece como que, ¿para qué? Si unos sí, unos no. Después, por el otro lado, teníamos problemas que empezaban a llegar, que afectaban a la iglesia, desde el paganismo, con un montón de ideas y costumbres y una moralidad completamente relajada, ¿no es cierto? Que vivían, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, vamos a ver la carta de los Corintios, donde eran sociedades realmente relajadas, donde para adorar a un Dios había sacerdotisas que practicaban la prostitución, donde todo se sacrificaba a los ídolos, la idolatría era un problema. Encontramos un montón de problemas. Después, el hecho de que había persecución, tanto de los judíos como de los paganos, y los hermanos se sentían recién comenzados, se sentían necesitados de apoyo, de afecto. Es ahí donde surge la importancia y la necesidad de la comunicación. ¿Cómo era tan difícil la comunicación en ese entonces? Vimos cuando el viaje de Pablo, que ni siquiera todavía existía la brújula, ¿no? Se guiaban por las estrellas los conocedores del mar. Así que era muy difícil trasladarse, llevaba meses trasladarse 1000 y pico de kilómetros. Lo que le llevó a Pablo llegar desde Cesarea a Roma, meses, ¿no? Y casi perdieron la vida, era muy complicado todo. Entonces, la única manera de comunicarse era a través de cartas. Y fue fundamental porque, por suerte, era todo escrito y las cartas se copiaban y se volvían a copiar y se leían acá y se releían. Entonces, yo lo que le quería dar la última vez que ustedes pudieran dimensionar o más o menos dimensionar era la importancia de cuando llegaba una carta de esas, ¿no? Hoy nosotros tenemos, acá tenemos la epístola a Filipenses, a 1 Corintios, 2 Corintios, primero, segundo. Allá era un tesoro, porque tenían el Antiguo Testamento y ahora en esas cartas los apóstoles explicaban la relación del Antiguo Testamento con el Evangelio actual. ¿Cómo tenemos que...? Y era lo único que había, porque no podían llamar por teléfono, che, Pablo, ¿me podés explicar? No había manera.
¿No? No había manera. Pablo no podía estar en muchos lugares a la vez y le costaba ir de un lado al otro. Así que esto era fundamental, tremendamente importante. Por eso vuelvo a insistir, porque este estudio que vamos a hacer ahora lo tenemos que ver desde ese aspecto. Y por otro lado es la valoración de lo que tenemos acá. Porque nosotros como venidos del paganismo, como somos todos gentiles venidos del paganismo, no tenemos realmente la dimensión del valor que tenemos acá. De cómo esto nos tendría que cautivar las Escrituras. La lectura, el entendimiento, y no solamente la lectura, sino buscar, ¿por qué dice esto? Buscar libros, hoy que tenemos la internet, donde tenemos un montón de comentarios bíblicos que podemos comparar, ver, tener cuidado, simplemente tener cuidado, si no saben, se pregunta, analicen, porque hay de todo, en internet por supuesto, tenemos de todo, pero se puede filtrar, ver determinadas páginas que son evangélicas, que son de un punto de vista correcto, y buscar en la profundidad el contexto, qué quiso decir, por qué, dónde, cómo, no solo quedarse con la lectura, ¿no? Eso es lo que más o menos trato yo de transmitirles, ¿no? Esta pasión por buscar el contexto, por buscar la relación, por buscar esto pega con aquello, qué magnífico, pero fíjate cómo pega con esto, y mirá cómo se empieza a armar el rompecabezas y uno se entusiasma y a mí me encanta, ¿no? Y empiezo acá y después, esto lo tengo que leer después, porque tengo que leer esto y porque tengo que leer aquello, y estoy esperando un tiempo para poder, y tengo un libro, y tengo un video, tengo un escrito, tengo una cosa o alguna otra ayuda que me pueda facilitar el entendimiento. Entonces, acá tenemos un tremendo valor, ¿no? Y una pregunta, y con esto terminamos el repaso de lo último, era ¿cómo algo que fue escrito hace tanto tiempo, y una carta, dijimos que era algo específicamente dirigido a una persona o grupo de personas, porque ahí vemos que vamos a tener cartas que están escritas a una persona y a una iglesia. Como una carta que fue escrita para algo tan particular como una iglesia, supongamos que tenía un contexto y una problemática particular que hoy no tenemos nosotros, y como siendo que pasó tanto tiempo, hoy sigue vigente y es tan importante para nosotros. ¿Dónde está la importancia? Bueno, ese le escribió a los Corintios, qué sé yo. Porque en realidad trata las cartas, el tema central es cómo se trata la misma enfermedad que el hombre tiene desde el principio y es el mismo virus que tenemos hoy nosotros. Entonces, podemos hacer extrapolaciones, comparaciones con cómo Pablo asesoró y enseñó la resolución de un determinado problema. Lo comparamos hoy, lo traemos y encontramos que si bien el problema tiene otro color, la raíz es la misma. Entonces podemos hacer paralelismo y aprender a cómo resolver los problemas actuales en medio de la era tecnológica y de la inteligencia artificial. Y la palabra de Dios sigue siendo vigente y eterna. No, eso a mí realmente me llama mucho la atención, porque es algo realmente milagroso. No hay un libro. Podemos leer libros muy antiguos, pero que hoy no tienen, uno los lee como que uno va al museo, ¿cierto? No tiene nada que ver con la actualidad. Mira cómo pensaban aquella. La Biblia es tan actual, porque trata el mismo problema desde siempre, ¿no? El mismo problema y la misma solución, la misma receta. Es la receta para la misma enfermedad. Tengamos celular o no, tengamos tecnología o no. Es la misma enfermedad y la misma receta con el mismo remedio, ¿no? La cruz de Cristo. El verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien. Entonces, si vamos a empezar por la carta a los Romanos y vamos a ver las cartas escritas por el apóstol Pablo en primer lugar. Entonces, viendo un poquito, partiendo de una premisa que para entender bien, y más si se trata de una epístola, porque ese es otro contexto que tenemos que tener en cuenta. Si vamos a estudiar una carta, la tenemos que estudiar como una carta, porque estamos muy acostumbrados a estudiar las cartas todo por separado. 1 Corintios 1:16, ¿no es cierto?
todo cortadito, todo. Y una carta tiene una continuidad de principio a fin y tiene un contexto, tiene un autor y el autor está queriendo transmitir un mensaje a través de esa carta. Tal vez hable de varios temas en una misma carta, pero básicamente se está refiriendo a las mismas personas que tienen determinado contexto, desde un contexto, y tenemos que entenderlo así, ¿no? Entonces vamos a tener que eliminar un poquito la idea de las divisiones que nos han hecho los editores de las escrituras con los titulitos, porque una carta no tenía titulitos, ¿no? Como podemos ver, qué sé yo, la carta a Gálatas empieza salutación. Pablo no ponía así, salutación, y escribía la salutación. Después dice acá otro título, no hay otro evangelio, el título No, esto lo han puesto los editores para facilitarnos la ubicación de los textos, ¿vieron? Si fuera toda una cosa así, sin capítulo y sin versículo, ¿cómo encontramos nosotros el contenido y los temas? Está bien, es una gran ayuda, pero no tenemos que tanto apoyarnos en la ayuda, olvidarnos la idea central. Es una carta, es una epístola. Entonces, las epístolas, por otro lado, cuando uno escribe una carta, bueno, ya no escribe más las cartas. ¿Se acuerdan de escribir cartas? No es lo mismo escribir una carta manuscrita como se hacía antes que tipearla, ¿saben? No es lo mismo. El cerebro trabaja distinto, ¿sabían? Yo, por ejemplo, si quiero memorizar, ¿por qué vieron que yo tengo todo manuscrito? Uno dice, ¿pero por qué el tipo tan antiguo? Cuando uno escribe de forma manuscrita, el cerebro lo graba de otra manera. Y cuando uno lo transmite de otra manera, ¿no? Que si uno está tipeando. Entonces está bueno para guardar el contenido, para estar más ordenado, después tipearlo. Sí, esto estaría bueno tipearlo. Pero a mí me resulta escribir una carta, uno ponía, salvo que sea una carta muy protocolar, muy formal, uno ponía el corazón, escribirle una carta a alguien, porque encima hasta que iba, la leí, tenía tiempo, volvía a escribir y la mandaba, iba a pasar un tiempo, ¿no es cierto? Entonces, uno ponía el corazón, uno se imaginaba que hablaba con la persona, y uno se involucraba de alguna manera, no solamente con lo que le quería decir, sino emocionalmente. Entonces, cada carta que vamos a ver acá tenemos que también darle el contexto emocional que el autor le quiso dar. Para eso tenemos que conocerlo al autor. En este caso sería el apóstol Pablo, ¿cierto? Pablo, que escribe las cartas, él le pone lo suyo desde su punto de vista. La inspiración está en la guía y en la revelación que Pablo recibió, no solamente revelaciones, porque Pablo sí tuvo experiencias extraordinarias, subió al tercer cielo, recibió visiones, palabras directas de Dios, pero también la revelación como se da en nuestra vida, como en la vida de cada uno de ustedes, estoy absolutamente seguro, la revelación de Dios en sus vidas se da a través de la experimentación de la vida de Dios. Y ahí uno va, ¿por qué digo revelación? Porque uno va aprendiendo y aprender uy, mira cómo es esto. Mira qué bueno, yo confié y Dios me respondió de esta manera. Menos mal, y uno aprendió para la próxima. Es una revelación que uno la puede dar también a otros. Entonces, la revelación que Pablo recibió en forma directa, el conocimiento que Pablo tenía del Antiguo Testamento en toda su formación académica tremenda, el conocimiento de la formación helenística que Pablo tenía. ¿Qué formación helenística? De la cultura griega, ¿no? Pagana, porque él nació en Tarso, ¿se acuerdan? Tarso. Entonces, todo ese conocimiento, más la revelación divina, desde que se cayó en tierra y vio al Señor, allá camino a Damasco, después la revelación de un montón de cosas y la vida y la experiencia de vida en Dios, hace que ese Pablo lo vuelque en el papiro, ¿no? O lo dicte, porque muchas cartas no las escribió él, sino que las dictó. Bien, eso es un tema. Entonces tenemos que ver también eso y también quién fue
el autor, tenemos fresquita la vida, más o menos, fresquita la vida de Pablo por todo lo que vimos en Hechos, porque está básicamente descrita en el libro de los Hechos y en algunas referencias que él hace en las propias cartas, que también creo que vimos un poco en Gálatas, un poco en Corinto, para compaginar la historia. ¿Se acuerdan que lo hicimos? Bien. Entonces, este hombre, ¿dónde empieza el relato? No empezamos con Pablo, sino que empezamos con Saulo. Saulo, que significa en hebreo el deseado. Quiere decir que la mamá oró para tener ese hijo. Porque antes los nombres no eran por el sonido. Vieron que nosotros le ponemos nombres a los hijos por cómo suena. Qué sé yo, no sé, cómo suena. Y si suena en inglés parece como que es más lindo. Richard, no va a poner Ricardo, ¿no? Richard. Pero en la antigüedad y en la cultura judía, hebrea, el nombre se ponía por el significado. Entonces algunos ligaban unos nombres que sonaban bien feos, pero hermosos significados, ¿no es cierto? Entonces, Saulo significa el deseado. Evidentemente la mamá le costó tener a ese hijo y era un hijo muy preciado. Nació en Tarso. ¿Dónde estaba Tarso? Al norte de lo que es Siria. ¿Vieron? En Asia Menor. Pero Tarso no era cualquier ciudad. Le llamaban la Atenas del Asia Menor, porque era un centro de cultura, era un centro de comercio también, un centro de producción, porque ahí se elaboraban textiles y había un montón de otras industrias, digamos, manufacturas que se comerciaban. Quedaba dentro de la ruta comercial y era una ciudad especial. Fíjense que los que nacían en Tarso tenían el derecho a la ciudadanía romana, que muchos la tenían que comprar y valía mucho dinero, no era que cualquiera podía ser ciudadano romano. Así que Pablo era nacido en Tarso, de padres judíos, de la tribu de Benjamín. Él era de la tribu de Benjamín. Así que ahí en Tarso habrá sido instruido en toda la cultura, en sus primeros años, en toda la cultura helenística, porque aún en el trato cotidiano, la cultura helenística estaba mezclada, o sea, la cultura griega y todo el pensamiento de los filósofos y todas esas cosas, estaba mezclada con la religión. Y la religión estaba mezclada con las actividades cotidianas. ¿Se acuerdan que uno de los problemas era que antes de vender la carne en la carnicería la sacrificaban a los ídolos? Así que era toda una mezcolanza. Entonces vivir simplemente uno tenía contacto con las religiones paganas y la cultura helenística. Y si Pablo tenía que defender su fe judía, tenía que conocer a su contrincante, que era la cultura helenística, ¿cierto? Bien, así que, ¿qué más sabemos de Pablo? Que de joven fue a estudiar ¿a dónde? A Jerusalén, ¿no? A Jerusalén, a los pies del célebre profesor. ¿De qué secta era Gamaliel? Fariseo. Y Pablo con mucho orgullo dice, en cuanto a la ley, soy fariseo. Porque para Pablo, ser fariseo era lo más cercano a la verdad de las Escrituras del Antiguo Testamento. Porque Pablo, si algo tenía y le habían inculcado sus padres, supongo yo, porque de dónde lo habrá sacado, era el celo por su Dios. Un celo que lo llevaba incluso al fanatismo, ¿no? El celo por su Dios y por el cumplimiento de la ley de su Dios, ¿no? La ley de su Dios. ¿Y quiénes tenían ese celo? Los fariseos. Entonces, ¿de qué partido iba a ser el fariseo? Con mucho orgullo. ¿Vieron? Lo dice en Filipenses. En cuanto a la ley, fariseo. No era saduceo ni eseños que estaban retirados. Él era básicamente estricto cumplidor. El fariseísmo tenía la idea
de que, bueno, no era una idea, fue una realidad histórica. El pueblo de Israel fracasó porque se apartaron de la ley de Dios, ¿no? Entonces, la idea del fariseísmo era ajustarse todo lo que se puede al detalle a la ley de Dios para que Dios vuelva a restaurar, perdone a Israel y lo vuelva a restaurar con la venida del Mesías como una gran nación, ¿cierto? Una gran nación, como había sucedido en el pasado en la historia de Israel. ¿Vieron? Volvieron a la ley y Dios lo restauró. Pero, claro, ahora ya era otra etapa. Es más, el Mesías vino con la restauración, y el fariseísmo se centró tanto en el cumplimiento de la ley que no alcanzó a ver la salvación de Dios. No la alcanzó a ver y no la pudo aceptar, porque el fariseísmo, ese celo lo transformó en un fanatismo ciego, donde no le permitió ver absolutamente nada, ¿no? Entonces, por más que Jesús resucitó muerto delante de los fariseos, ellos estaban preocupados. No dijeron, uy, qué bárbaro, ¿será que viene de Dios porque resucitó un muerto? No dijeron, uy, ahora sonamos porque con este milagro todo el mundo va a ir con él, tenemos que matarlo. ¿Se acuerdan con la resurrección de Lázaro? Miren el grado de irracionalidad. Eso es lo que el celo, el fanatismo hace. Uno vuelve a las personas irracionales. Entonces, Pablo se bebió, estudió de Gamaliel esa manera de ver el mundo. Aparte, el fariseísmo exaltaba el exclusivismo judío y un nacionalismo judío. Los saduceos negociaban con los romanos porque los saduceos tenían otras ideas, negociaban más con los romanos, eran un poquito más abiertos a la cultura helenística, porque si bien Roma había conquistado Grecia, Grecia terminó conquistando culturalmente a los romanos. Entonces los romanos también estaban completamente cooptados o atrapados por la cultura helenística. Entonces los saduceos eran más abiertos, negociaban, los esenios se retiraron, pero ellos no, ellos firmes, cumpliendo y rechazando la cultura helenística, ¿no? Con ese celo fanático. Pero provocaba que el pensamiento del pueblo de Israel se cerrara en un exclusivismo tremendo. Entonces, esperaban que el Mesías se pusiera a la cabeza de todas sus ideas y de todo su criterio, de toda su visión, y viniera con esa misma visión. Y el Mesías vino con una visión completamente distinta, una visión abierta, donde les está planteando al pueblo de Israel que ellos eran los que tenían que abrir y dar y llevar salvación a todo el mundo gentil, ¿cierto? Ese era el mensaje cristiano. Bueno, entonces ahí nos encontramos con Pablo con una mentalidad absolutamente farisea. Pero qué barbaridad que Dios escogió un fariseo intachable, pero totalmente celoso y fanático, para traernos la revelación de la relación entre toda la realidad del Antiguo Testamento y de la ley con la nueva realidad que trajo Cristo en el Evangelio. Es Pablo el que nos enseña y nos explica, ¿no? Bueno, y el autor de Hebreos, que no se sabe quién es, muchos lo atribuyen a Pablo, el escrito de Hebreos, pero por razones de estilo. Bueno, después lo vamos a ver cuando veamos Hebreos, pero Pablo fundamentalmente nos explica la doctrina fundamental y el vínculo entre el pasado y el presente. Pablo jamás disminuye el valor de la ley, nos explica el funcionamiento de la ley y nos explica el cumplimiento de la ley en la persona y en la obra del Señor. Eso es maravilloso. Como al final uno dice, los fariseos. Y Dios eligió un fariseo, no eligió un saduceo. Y no un fariseo cualquiera, un fariseo orgulloso de ser fariseo. Y Pablo dice, pero todas aquellas cosas que para mí me resultaban ganancia las he estimado como pérdidas, ¿no? Y aún lo estimo como pérdida, para ver si alcanzo a agarrar a aquel que me agarró a mí primero.
Qué maravilla, qué transformación. Pero Dios, uno dice, uy, pobrecito, justo Dios agarró al fariseo. No, necesitaba un fariseo, alguien que conociera profundamente las Escrituras, que tuviera celo de las Escrituras, al detalle, y quebrarle la cabeza para que de alguna manera salga de ahí y pueda ver las diferencias, ¿no? Bueno, decíamos, no solamente que era estudiante, sino que había aprendido un oficio. ¿Cuál era? Hacía carpas. Todo judío tenía oficios. Se le enseñaba un oficio. El carpintero, electricista, no, todavía no existe. Pero hacer carpas o lo que sea, o también habilidades para el desarrollo de la industria textil. Siempre era una manera, un joven, por más estudiante que sea, tenía que ganarse la vida. Evidentemente lo puso en práctica después cuando ejerció su ministerio, ¿no? Bien. Fíjense en esto de esa comparación que lo vamos a ver cuando veamos Romanos. Cómo él pudo, con su visión farisea, distinguir. Y si cuando vean Romanos 7 y Romanos 8, donde él habla, miserable de mí, ¿quién me hace escapar de este cuerpo de muerte, de pecado? Porque con mi mente quiero servir a Dios, pero en realidad tengo una ley en mis miembros que me lleva esclavo a la ley del pecado y de la muerte. ¿Y qué nos está describiendo? A Saulo luchando por cumplir la ley de Dios. Y en el capítulo 8 nos muestra el contraste absoluto, la otra realidad. Mas ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué bárbaro! Ahí nos dice, no anula la ley, nos revela, nos muestra nada más cuál era esta situación y ahora nos pone acá, en la otra situación a la cual fuimos llamados. Es un ejemplo de cómo el hecho de que él haya sido fariseo es una ventaja para nosotros, ¿no es cierto? Para nosotros. Nada más que a nosotros, como los fariseos siempre fueron los enemigos de Jesús, no queremos saber nada de los fariseos. Los fariseos mataron a Jesús y todas esas historias. Aunque hubieron muchos fariseos, inclusive miembros del Sanedrín, como José de Arimatea, como Nicodemo, que eran creyentes en el Señor, ¿no? Así que también tenemos que sacarnos esos mitos que a veces nos han puesto en las historias de jóvenes, ¿no? La doctrina fundamental que Pablo plantea y eso es lo que vamos a ver en Romanos, es la doctrina central, la justificación. Somos pecadores. Y por más que nos esforcemos en cumplir la ley, somos pecadores y nada podemos hacer. A menos que gratuitamente seamos justificados por medio de la fe por el Señor. ¿Qué significa esa teoría, esa doctrina? La vamos a ver en Romanos. Pero esa es la doctrina central. De ahí se desprenden todo, de la justificación, no por las obras. No por las obras de la ley ni el cumplimiento de ningún tipo de quehacer, porque no podemos ser justificados delante de Dios. Pero qué gloriosa es la realidad de que delante de Dios yo me puedo presentar en oración, en adoración, tengo esta posibilidad a pesar de ser lo que soy, ¿no? Esa es la doctrina fundamental que nos vamos a encontrar. Y otra cosa es que Pablo en este sentido también nos dice que el hombre no tiene arreglo. No es que lo vamos a mejorar. ¿Vieron que por ahí escuchamos esto de que venga Cristo y las cosas le van a mejorar? Si usted viene a Cristo, su matrimonio, su hijo, su economía, va a conseguir trabajo, usted va a ser mejor persona. No. Acá es tirar todo y renacer, un nuevo nacimiento, un renacer a la vida de Dios. Las cosas viejas pasaron, ese es el mensaje. Todo pasó, todo es hecho nuevo.
No hay mejoramiento. No es que Dios nos da una vida mejor, o va a mejorar el mundo, o vamos a poder... No, todo lo que vamos mejorando en nuestro carácter, en nuestro trato con los demás, en el aprendizaje, en el conocimiento, es fruto de ese renacer. Ese es el otro mensaje central de Pablo. Él nos justifica, nos permite llegar, pero una vez que llegamos, empieza a haber una transformación en nosotros que nos hace renacer, y tiene mucho que ver y se asienta mucho con el mensaje de Jesús a Timoteo. Es necesario que nazcas de nuevo. Acá no hay mejoramiento, no es que un corte de pelo y ahora antes decía malas palabras, ahora no digo, ¿no? Antes gritaba, ahora hablo bajito. No es un mejoramiento. Eso es fundamental, tenemos que entender cuando vemos cualquier carta de Pablo, porque lo dice de manera central, como su doctrina. Es todo a la basura, y lo dice en Filipenses, ¿no es cierto? Todo lo que para mí era ganancia, lo estimo como pérdida, y para mí es un desperdicio. Y no quiero nada de eso, porque me prefiero lo que Cristo me da, ¿no es cierto? A ver... Y bueno, y eso implica también, vieron también que tenemos otro conceptito como evangélicos, ¿qué es un convertido? Un convertido es alguien que hizo la oración de fe. Hizo la oración de fe, listo. No, eso es más, la oración de fe ni siquiera está en la Biblia, ¿no es cierto? Es un ejemplo, un modelo que usamos, que en el momento no sabemos qué hacerle orar a la persona y bueno, vamos a hacer pero se torna entre nosotros los evangélicos como algo mágico. Dijo la oración de fe y listo. No, si vemos a este fariseo celoso que asoló la iglesia. ¿Cómo empieza la primera mención en el libro de los Hechos de Pablo? El tipo, el joven, sostenía las ropas mientras lo amasijaban y masacraban a Esteban, y Esteban oraba y él veía, pero no le afectó el testimonio, porque él asentía en su muerte, dice. Así empieza el relato de este joven Saulo, y Lucas no le dibuja nada, ninguna florcita, ni un corazoncito, lo dice claramente. Y Saulo asentía, estaba de acuerdo con su muerte, porque había aparecido en Jerusalén una secta que se multiplicaban como cucarachas, que decían que un tipo que el Santísimo Sanedrín había condenado a muerte era el Mesías. Había que erradicar. Pablo sentía el mismo odio que sentían los fariseos, sentía contra toda esta gente. Por eso él dijo, déjenme a mí. Y los fariseos, que no perdían oportunidad, dijo, dejale a este muchacho que haga todo lo que tiene que hacer. Así que iba casa por casa en Jerusalén y arrastraba a la cárcel a todos los que los encontraba confesando en Jesús en la venida del Mesías, ¿no? Y provocó un gran desastre. Y vamos a ver en 2 cartas donde Pablo menciona que aún pasados los años, él sentía cierta vergüenza y remordimiento por haber perseguido a la iglesia de Cristo. Porque uno dice, yo lo que pasa es que yo perseguí un rato, perseguir. No, arruinó la vida de un montón de personas. Les arruinó, les dejó sin trabajo, sin casa. Tuvieron que huir, ¿se acuerdan? Tuvieron que huir por todos lados. ¿Se acuerdan que nos encontrábamos con la iglesia en Jerusalén? Todos hermosos, la iglesia crecía, todos cómodos, todos predicando el evangelio y todos gozando de la buena voluntad de los vecinos. Dijo el Señor, listo muchachos, ¿está todo bien? Vamos, ahora hay que salir de acá. Y lo usó a don Saulo. Así que no es que este hombre era un hombre que pensando dijo, bueno, debe ser cierto esto. No, él tenía un odio tremendo hacia esta. Y no le alcanzó Jerusalén. Cuando ya terminó de hacer un desastre en Jerusalén, se dio cuenta que muchos de Jerusalén se fueron al norte y a Damasco. Entonces habló con los fariseos y les dijo, denme cartas autorizándome para que yo vaya allá a las sinagogas con cartas de ustedes del Sanedrín y yo pueda traer presos a todos los que se fueron huyendo para la ciudad de Damasco. Y en eso iba, cuando se le apareció, cuando llegó, ¿cómo lo dice él? Dice,
Yo en el judaísmo, dice Pablo a los Gálatas, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjense la idea que tenía Pablo, ¿no? Me apartó. Esa madre que había orado para tener ese hijo, Dios se lo dio, pero este va a ser mío. Ya queda apartado, aún en el útero, ya está apartado para mí. Y Pablo tenía esa conciencia. Él había sido deseado por su madre, pero con una misión Dios se lo dio. No es que dice, bueno, te doy el... ¿no? Fíjense cómo cuando las cosas valen, hay que pedirlas, y hay que insistir y hay que desearlas, ¿no? Las cosas que vienen fáciles no valen. Si tenemos mucho poroto, no vale nada. Pero qué lindo que es, a veces uno mira en la góndola lo que vale 1 kilo de poroto. Mamita querida. Entonces después uno cuando lo puede juntar a plata compra, ¡qué rico! Ahí sí que sabe mejor, ¿no es cierto? Porque lo que cuesta, vale. Acá Pablo, la madre tuvo que orar y desearlo para tenerlo. Y desde el vientre de su madre lo apartó para esto. Dice, cuando agradó a Dios, cuando se le ocurrió a él, que me apartó desde el vientre de mi madre. Es decir, yo era de él ya desde antes, incluso cuando perseguía a la iglesia. Y me llamó por su gracia. Cuando a él le agradó revelar a su hijo en mí, ¿cómo fue? ¿Hizo la oración de fe, Pablo? No, alguien le predicó y le hizo hacer la oracioncita. Bueno, ahora diga esto. No, se encontró con Dios, con el Señor, de manera tan tremenda que provocó un cambio tan... A ver cómo lo digo, en 2 palabras. Extraordinario. Impresionante. Porque estamos diciendo que este tipo era un fariseo celoso, como dice acá, más celoso, que aventajaba a muchos en mi nación, que odiaba al cristianismo y a los cristianos. Lo transformó en un ministro de Dios. Tanto es así que después que él se convirtió, realmente se convirtió, iba para allá y ahora va para allá. Así de simple. No es que lo mejoraron a Pablo. Bueno, Pablo, no seas tan mal carácter. A ver, baja la voz. Tenés que aprender. No. Él iba para allá, ahora va para allá. ¿Lo entienden? Eso es conversión. Eso es conversión. No es que ahora él asistía a una iglesia o cantaba corito. Él iba para allá y ahora va para allá. Eso es conversión. No hay otra cosa. No hay otra vuelta. Lo demás es cartón pintado, figuritas y papelito de colores, ¿no? Así que un tipo tan duro, tan firme en lo que creía, tan celoso, tan conocedor de lo que creía, iba para allá. Algo pasó en él que ahora va para allá, ¿cierto? Qué importancia y qué ejemplo que nos deja respecto de lo que es realmente la conversión, ¿no? Para ver, porque nosotros a veces queremos estar en los dos lados y no vamos para ningún lado, ¿no? No, Dios nos llama a cambiar el rumbo, eso es conversión. Cuando llegó el momento, Dios intervino y él ahora recibió algo que él lo cuenta de determinada forma. ¿Vieron en el discurso que hizo ante Berenice y ante el rey Agripa? ¿Se acuerdan? Que estaba Festo, que Festo lo trató de loco. Con qué vehemencia le dice, ojalá fueran igual que yo, excepto estas cadenas. Porque lo que yo recibí, yo iba para allá y yo lo que recibí ahora me hizo ir para acá. Y Festo le dijo, vos estás loco, Pablo, tanto estudiar te quedaste loco, las muchas letras te han vuelto loco. Pablo, le dijo Festo, el gobernador. Y claro, le dijo, ¿cómo es Agripa le dijo, Pablo, porque él le dijo, ¿no es cierto, rey? ¿No es cierto que yo sé que tú crees en los profetas? Ay, Pablo, por poco me persuades. Y a él le dice, por poco, por mucho.
Me gustaría que ustedes fueran como yo, excepto estas cadenas. ¡Qué pasión! Algo pasó. Vieron que es todo experiencia, es lo que Él transmite. Experiencia, vivencia en Dios. Y tenemos que terminar con una cosa nada más. Pablo se murió. ¿Sabían? Por allá por el 67. Año 67. En el 2023, el Señor dice, tengo que mandar mi mensaje. ¿Quién irá? Porque Pablo se murió. A mí me gustaría venir, Pablo, ve, encárgate vos, Pablo. Si sos un capo, Pablo, capo total, sabés todo. Vení, voy a... No, se murió, había sido, yo estuve investigando, se murió en serio en el 67. No está más. Lo googleé y todo, no, murió por allá. Hace ya 1000 y pico de años. Entonces resulta que Dios sigue preguntando, ¿quién irá? ¿Quién irá? Necesito a alguien que iba para allá y ahora vaya para allá. Que considere que todo lo que era ganancia ir para allá es basura, por eso ahora va para el otro lado. ¿Quién irá? Y ahí estamos nosotros para responder. ¿Iremos nosotros? ¿Seremos capaces de ponernos de pie y decir, yo voy a ir, yo voy a tomar el camino opuesto, no importa lo que cueste? Como dijo don Job, ¿no? Aún si me matare, en él esperaré. Aún si este camino al cual Dios me llame implica mi destrucción, aún en él esperaré, porque yo sé que aunque muriera, mi Redentor vive y con él me voy a levantar. Ese es el llamado paulino. Ese es el llamado a un verdadero convertido. ¿No? Bien. Si se convirtió haciendo la oración de fe, está perfecto, porque es una oración modelo. Pero no implica nada. Lo que implica la conversión es, ¿vieron? Cambiaron de dirección. Amén. Es como para que el Señor con esta palabra nos toque adentro y nos diga, che, ¿quién va a ir en el 2023? Ya pasó 67 a 2023. No hice la cuenta, pero son muchos años. Hoy, ¿quién va a ir? En Posadas, ¿quién va a predicar? En Garupá, ¿quién va a ponerse de pie? Convivencias, bien, así como Pablo, ¿no? Que fueran como yo, con la vivencia caliente y prendido el fuego en el corazón de lo que Cristo está haciendo, el Señor está haciendo hoy en la vida de cada uno de nosotros. Así que sea así la exhortación y que sea también el desafío de parte de Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Yo digo, acá estoy, Señor. Me da un poquito de miedito. Pero acá estoy, Señor, porque ¿para dónde voy a ir? ¿A dónde iré? Si solo Él tiene palabra de vida eterna, solo Él tiene palabra de vida, el resto, ¿saben qué? No vale la pena, el resto no vale la pena. ¿A dónde voy a ir? Así que yo me prendo. Si alguno se prende, amén. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida de Pablo, Señor, pero también en esta época que vienen tiempos tan difíciles, tan complejos, donde todo es tan tibio, todo es tan pegajoso, tan baboso, Señor. Queremos nosotros marcar la diferencia. Queremos decirte, henos aquí, Señor. Acá estamos, nosotros vamos a ir. ¿Quién llevará? ¿Quién llevará la palabra? ¿Quién llevará la palabra y la antorcha en este siglo tan oscuro? Y acá estamos nosotros, para eso nos llamaste, nos elegiste desde el vientre de nuestra madre, Señor. Y decimos sí, no importa lo que cueste, Señor. No importa lo que cueste, decimos sí. Queremos, porque otra cosa hemos aprendido, hemos visto que otra cosa no vale la pena. Todo lo demás es basura, Señor, comparado con la gloria, el premio y el significado de hacer tu voluntad, Señor. Te damos gracias por tu palabra nuevamente, gracias por esta reunión. Bendice nuestro regreso a nuestras casas. Amén.